muchísimas gracias por iniciar la semana disfrutando todos juntos la entrevista 8 en punto. Esta noche ya lo habíamos adelantado desde la semana pasada en exclusiva. Vamos a estar conversando esta noche con el superintendente de competencia. Vamos a estar conociendo, por supuesto, temas como la superintendencia de competencia ya inició un procedimiento sancionador contra la empresa Alba Petróleo. Prácticamente ha hecho un juicio de desvalor para determinar que hoy por hoy podría existir dentro de un debido proceso una posición dominante y por supuesto también algún tipo de concentración con relación a las áreas, el rubro que ésta desempeña. Vamos a estar hablando también sobre los antecedentes históricos con relación a este caso, el balance de trabajo que ha realizado hasta este momento la superintendencia de competencia, cómo avanzan los casos dentro del órgano judicial, luego de interponer las correspondientes multas y que se fueran a dormir el sueño de los justos, o como algún analista en algún momento decía, la política de la gaveta en este órgano jurisdiccional. Por supuesto, imposible, infaltable que podamos conocer detalles, escudriñar sobre el informe que en determinado momento presentaron el mes de junio este ente colegiado sobre el estudio sobre el transporte aéreo de pasajeros TACA-Avianca, y que dejaran prácticamente clara que sí existe una posición dominante en varias rutas y una concentración de la actividad que realizan. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de competencia. Superintendente, un placer tenerlo acá en 8 en punto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Igualmente, para mí es un gusto estar con la teleaudiencia de este programa que es tan escuchado en el país. Muchísimas gracias. No, a usted como funcionario sabemos que pasa muy ocupado con su agenda, pero rápidamente para aprovecharlo le damos el saludo, la bienvenida a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos haciendo un pequeño preámbulo sobre el tema que obviamente es un tema medular, donde la Superintendencia de Competencia ha iniciado ya un procedimiento sancionador contra la empresa Alba Petróleo. Y lo que queremos decir honradamente, este es un proceso, un debido proceso donde obviamente se tienen 30 días para que la empresa Alba Petróleo pueda exponer todo el articulado correspondiente para descartar o desestimar lo que hoy por hoy se ha señalado por algunos tanques de pensamiento como lo es la ANEP. Y déjenme contarle que en febrero de este año la ANEP solicitó a la Superintendencia de Competencia investigara de oficio y sancionara si había algún tipo de delito o algún tipo de práctica anticompetitiva de la empresa Alba Petróleo ante el posible incumplimiento de requisitos para realizar fusiones o compras de empresas sin solicitar la debida autorización. Superintendente, inicio con esta pregunta. Desde ese entonces hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Sergio, yo quisiera pedirle que me dé espacio para explicar un poquito antes qué es esto de las concentraciones. Claro que sí. Y sobre todo por qué es que la superintendencia debe de analizarlas antes de que se realicen. El propósito de la superintendencia es mantener condiciones de mercado que permitan a todos los agentes económicos, y por esto debe entenderse desde la empresa más grande hasta la pequeña y la mini empresa, para que puedan entrar al mercado y competir en entera libertad. Entonces, para eso realiza dos tipos de actividades, unas que son de orden preventivo y otras que son de orden sancionatorio. Dentro de las actividades de orden preventivo, una de las más importantes es el análisis preliminar, el análisis previo de las concentraciones económicas. ¿Qué son las concentraciones económicas? Son todos aquellos actos, todos aquellos acuerdos, todos aquellos contratos que van a dar por resultado el que dos agentes económicos que son independientes el uno del otro terminen integrados en uno solo. Esto puede ser mediante la fusión, mediante la compra de los activos, de las acciones de otro, pero el punto es que el resultado debe de ser un solo agente económico. Ahora, ¿por qué es esto importante? No olvidemos que el más grande enemigo de la competencia es el monopolio, y que cualquier cosa que tienda a la concentración excesiva de
una actividad económica en manos de un solo agente económico es peligrosamente, convertible en una situación de monopolio. El monopolio como tal no está prohibido por la Constitución. Ahí hay un error de apreciación de muchísima gente. Lo que está prohibido es al Estado autorizar la acción de monopolio. ¿Solo monopolios a favor del Estado? Eso sí, y a favor de municipios cuando es absolutamente indispensable. Pero si una empresa, por su capacidad, por su eficiencia, ha llegado a una posición de ser proveedor único, es decir, de tener una estructura monopólica en el mercado, mientras no abuse de esa posición que le da el ser proveedor único, el tener este poder, esta situación de dominancia, mientras no abuse de eso, entonces puede seguir actuando. Entonces, ¿para qué sirve y por qué la ley exige que antes de realizarse una concentración, los agentes que piensan concentrarse soliciten autorización? Porque la superintendencia realiza un análisis que se llama prospectivo, es decir, un análisis que compara la situación actualmente existente en el mercado con la situación que va a existir en el mercado después que se produzca la concentración. Eso nos va a indicar si en esa situación posterior se va a ver afectada la competencia, si se va a reducir, si se van a aumentar las barreras para que puedan entrar otros agentes al mercado. En fin, nos va a indicar si hay o no hay peligros que puedan surgir de la concentración. Si hay peligros graves, entonces se niega la autorización. Si hay peligros, digamos, manejables, controlables por medio de imposición de condiciones para que actúen de tal o cual manera el agente resultante de la concentración, se autoriza con condiciones. Y si definitivamente se ve que no va a afectar al mercado, entonces se la autoriza pura y llanamente. En la superintendencia se han dado los tres casos: autorizaciones libres y llanas, autorizaciones condicionadas, con condiciones para antes de que se realice la concentración, o con condiciones para después que se realice la concentración, o con condiciones antes y después, o definitivamente han habido también negativas. Pero la ley establece sabiamente, aun cuando muy cortamente, y después, si hablamos de las reformas a la ley, vamos a ver las reformas que estamos proponiendo, pero la ley también prevé la posibilidad de que dos agentes económicos que quieren concentrarse procedan a la concentración sin solicitar la autorización de la superintendencia. Y en ese caso, indica la ley que hay que imponer una sanción. Ese es el caso que nos ocupa ahora con la empresa Alba Petróleos, en donde por una parte la superintendencia venía ya dando seguimiento a una serie de acciones, de manifestaciones de publicidad económica, pero también venía observando ciertas declaraciones que indicaban que podían estarse dando concentraciones. Coincidió con que las declaraciones más explícitas que hubo en este sentido, coincidió con que ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, se dirigió a la superintendencia y solicitó que de oficio iniciara la superintendencia una investigación preliminar que se llaman actuaciones previas en esta materia, para ver si efectivamente habían indicios suficientes que dijeran, bueno, sí, es posible que se haya dado esta concentración. Eso es lo que ha hecho la superintendencia a lo largo de los últimos 4 meses. Y se ha llegado a recabar información suficiente como para decir efectivamente, en estas operaciones económicas que se han hecho, se perfila una concentración. En ese momento, de oficio también la superintendencia inicia lo que se llama un procedimiento sancionatorio. Y aquí, Sergio, usted que es abogado, puede ayudar a clarificarle a la teleaudiencia, aun cuando el nombre es procedimiento sancionatorio, que nos hace pensar en que solo se trata de desarrollar algunos actos para sancionar. En realidad, en esta materia, de lo que se trata es, como usted lo estaba indicando al principio en la introducción al programa,
de abrir un espacio en el cual la autoridad administrativa, en este caso la superintendencia, le dice al agente económico: mire, por estos y estos hechos, yo creo que usted ha cometido una práctica anticompetitiva o ha cometido una violación a la ley, por ejemplo, no pidiendo la autorización que debía antes de concentrarse, y en consecuencia voy a profundizar la investigación sobre eso. Aquí tiene toda la información que yo he recabado, tiene 30 días para articular su defensa. Cuando usted presente sus escritos de defensa, se abrirá por 20 días a pruebas para que usted presente las que tenga, y también la superintendencia pueda aportar las propias, pueda citar testigos, pueda pedir compulsa de documentos, etcétera. De manera que al finalizar ese plazo probatorio, se analiza cuáles son los documentos confidenciales que deben salir del expediente para mantener los secretos propios de las empresas, de los agentes económicos, y se le entrega ya completo el expediente al Consejo Directivo de la Superintendencia, que va a analizar la situación y es el que finalmente va a decir efectivamente ha sido comprobada o no ha sido comprobada esta práctica anticompetitiva, o esta violación a la ley, se impone tal o cual sanción. Licenciado Díaz, bueno, cuando inicié dije la gremial ANEP y otros tanques de pensamiento. Quiero hacer énfasis para que no en algún momento se pueda entender algo muy diferente a lo que yo estaba asumiendo, por cuanto ya había dicho que ANEP era la que en algún momento había solicitado a la superintendencia una investigación que ya lo habían iniciado ustedes con antelación. Ahora, quiero profundizar sobre varios temas que sí me parecen sumamente interesantes. Uno de esos es que en la documentación presentada por Alba Petróleo y otros agentes económicos, en algún momento se encontraron 5 operaciones efectuadas que cumplirían los supuestos establecidos en la ley de la Superintendencia de Competencia, y muy particularmente en el artículo 33 para los amigos televidentes que tienen acceso a esa legislación. Pero como partimos de indicios, ¿cuáles fueron puntualmente esos 5 indicios que ustedes encontraron en esta empresa, Superintendente? Se trata de 4 operaciones de compraventa que la empresa Alba Petróleos ha realizado de diferentes estaciones de servicios de distribución de petróleo. Que se han realizado las compraventas, ahí está ya establecido, pues porque hay escrituras públicas que lo indican. Que éstas constituyan, cualquiera de ellas o todas ellas o algunas de ellas, actos de concentración, es precisamente lo que se va a discutir y a definir en este proceso llamado sancionatorio que ha dado en comenzar. Porque no necesariamente podemos encontrarnos en presencia de una concentración en alguna de estas operaciones. Es precisamente lo que ha de dilucidarse. Y el otro elemento que, perdón, para información, no puede ignorarse cuando se va a proceder a analizar una concentración, o 2 mejor dicho, es que los agentes que están concentrándose sean independientes el uno del otro, y que además sus activos o sus ingresos superen lo que llamamos en la ley de competencia umbrales financieros, es decir, cantidades de dinero. ¿Cuánto es eso? En un caso, déjeme consultarlo por favor, en un caso... Ok. Para mientras buscamos ese dato que es muy importante, Superintendente, permítame, vamos con los amigos televidentes a hacer nuestra primera pausa acá en 8 en punto y regresamos con mucho más. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, Superintendente. Estábamos pendientes del tema de cuánto una empresa puede llegar a acumular, ¿correcto? Sí, le decía que para los activos, los umbrales son 50,000 salarios mínimos anuales en la industria, lo que representa 136.800.000 dólares, y en términos de ingresos, 60,000 salarios mínimos anuales urbanos en la industria, lo que representa 164.160.000 dólares. Son umbrales exageradamente altos para el tamaño de la economía nacional, y de hecho en las reformas que hemos propuesto ante la Asamblea Legislativa a la ley de competencia, hemos propuesto que estos se reduzcan para que se pueda realmente analizar
preventivamente operaciones que tocan diariamente la economía del país y que actualmente escapan a este análisis preventivo. La última vez que usted nos acompañó en esta tribuna de entrevistas se había pedido un tiempo para poder investigar, luego se pidió una ampliación del tiempo. Alguna persona preguntará, mire, para iniciar un proceso, ¿por qué se tardó tanto para poder analizar toda la documentación e iniciar un proceso? ¿No se pudo haber hecho más rápido en el pasado? Se refiere a este caso en particular. A este caso en particular. Cada caso es diferente. De hecho, para las actuaciones previas no hay un plazo determinado. Para los procedimientos sancionatorios sí, que es de 1 año, el plazo máximo. Y lo que ocurre es que en este caso la investigación preliminar no ha sido para nada fácil, precisamente porque, como lo decía la misma solicitud de la ANEP, la información, a pesar de que estaba en muchos medios, en realidad al analizarla, al tomarla entre las manos, era escasa. Entonces ha habido que solicitar mucha información tanto a ALBA y a los diferentes componentes de ALBA como a otros agentes económicos que son los que han entrado en contacto con ellos. Es más, le debo decir, en estas actuaciones previas tomamos la decisión de iniciar este procedimiento sancionatorio en lo que se refiere a estos casos, precisamente porque era demasiado el tiempo que estaba transcurriendo. Pero las actuaciones previas continúan en la investigación de otras circunstancias. Okay. Eso ha sido ya así notificado a ALBA y a los diferentes agentes económicos que están ahí involucrados. Ok, para efectos de ilustración de los amigos televidentes, ALBA Petróleos tiene 30 días para poder vertir información que en algún momento pueda desvanecer cualquier tipo de imputación o cualquier tipo de señalamiento con relación a una posición dominante o una práctica anticompetitiva. Una pregunta, porque estamos hablando de un debido proceso. ¿ANEP podría hacer lo mismo? ¿Es parte en el proceso o no es considerada como tal? No, no es parte en el proceso. Okay. Este es un procedimiento administrativo que inicia la superintendencia para investigar a un determinado agente económico. No hay ahí una confrontación o una litis entre dos agentes económicos. Es una actuación unilateral al momento que ha iniciado la superintendencia. ¿Se entiende que la gremial solamente da aviso? Como puede hacerlo cualquier agente económico o cualquier ciudadano, en las mismas condiciones. Ok, vamos a los ejemplos prácticos porque a la población salvadoreña eso es lo que al final entiende. Cuando definimos nosotros conceptos, superintendente, de una posición dominante, una práctica anticompetitiva o monopolio, estamos hablando que en algún momento una empresa pueda llegar a tener injerencia sobre diferentes áreas de nuestro país y que en algún momento, sin hacer alusiones puntuales, en algunos países donde llegan a generar tanto crecimiento que pueden llegar a tener hasta poder de veto de algunos aspirantes a algunos puestos, incluso parar economías. Y esto es precisamente el espíritu del legislador que va en esta vía para impedir que se pueda dar una concentración. En el caso puntual, y no pretendo que usted me vierta como juez un criterio adelantado, pero no podríamos considerar que esto en el papel está dado, ya que ALBA como tal tiene injerencia sobre ALBA Alimentos, ALBA Combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que ha señalado usted muy importantes, Sergio, pero antes quisiera yo aclarar un punto. Una cosa son las prácticas anticompetitivas, otra es la posición dominante. Otra muy distinta, el abuso de la posición dominante. Y finalmente también es distinta la estructura monopólica. Yo creo que eso es importante aclararlo. Yo le voy a decir que normalmente las concentraciones se producen en torno a una misma actividad económica. Eso es lo más usual. Yo le puedo mencionar fácilmente 10 actividades económicas aquí en el país en donde hay o un solo agente económico o 2 o 3 o tal vez hasta 4 o 5, pero que de todas maneras hay una concentración muy grande. Fíjese usted, algunos ejemplos: el cemento, la cerveza, el gas licuado de petróleo,
la administración de fondos de pensiones, la telefonía, la harina de trigo, las agroindustrias del arroz y el azúcar, la distribución de vehículos, la prensa escrita, las cadenas de supermercado. Estos son 10 ejemplos en los cuales, a lo más, en una de estas actividades económicas hay 4. En la mayor parte hay 1 o 2. Pero si usted se fija, son casi todas ellas identificadas en una sola. El hecho de que un grupo se meta en diferentes actividades económicas no necesariamente lo hace más o menos peligroso para la competencia. Depende del poder que logre desarrollar en los diferentes mercados. Así, por ejemplo, si usted tiene un agente económico que se mete, digamos, en bienes raíces y se mete en producción de huevos o se mete en venta de vegetales, pero en ninguna de esas actividades tiene realmente una posición dominante, ni significa una amenaza ni un poder de compra, entonces no estaríamos en presencia de una amenaza para el mercado, de una amenaza para la competencia, ¿ya? Okay. Entonces, no por la participación en varias actividades ya estamos, ya tenemos de qué preocuparnos. Okay. Perdón. Sí, usted decía además que hay una serie de vinculaciones ahí. Eso es parte de lo que tiene que analizarse en una actuación previa, a ver si existen realmente esas vinculaciones o no, de qué tipo son esas vinculaciones, para ver si encajan en lo que la ley de competencia requiere para hablar de concentración. Ok, le pongo otro ejemplo, se lo traslado, que cuando nosotros hemos conversado acá en esta tribuna de entrevista con diferentes analistas, incluso con la gremial ANEP, lo han esbozado. Uno de ellos es puntualmente, Alba Petróleo tiene una parte muy interesante dentro, un porcentaje muy interesante dentro del mercado de los hidrocarburos, pero en algún momento lo han ido ganando porque han ido comprando estaciones con precios que en algún momento han seducido a los anteriores propietarios. Algo que en algún momento la tradición implica, usted me envía el cheque y yo le envío a usted el cargamento de gasolina con Alba Petróleo. Según lo han dicho acá, y quiero ser muy responsable, primero le envío la gasolina y luego me envía el pago y todavía le doy un espacio de maniobra. ¿Podría esto, con el afán de llegar a tener una posición dominante, podríamos considerarlo, sin emitir juicio de valor, una práctica anticompetitiva ante las demás que no pueden competir, valga la redundancia, con esa práctica? No, lo que usted me ha descrito me parece que es una actividad comercial, ¿no? En donde hay una empresa que dispone de la posibilidad de distribuir en cantidades grandes el petróleo, emite su cheque o emite, perdón, su factura y se le reintegra. Creo que esa era la figura. Sí. Que en un momento dado el distribuidor, por X circunstancias, entre en situación de insolvencia y entonces como dación en pago entregue el negocio, puede ocurrir, pero allí sí hay que tener cuidado, porque si se trata de una empresa, de un agente económico que está funcionando, que está prestando el servicio de distribución de gasolina y como dación en pago le llega, en este caso estamos hablando de una empresa en particular, a Alba Petróleo, entonces habrá que ver si esa dación en pago, que es un acto jurídico, se constituye por sí misma en una concentración o no. Entonces, aquí sí estamos en presencia de casuística, aquí no hay normas generales. Entonces, cada concentración tiene que ser analizada una a una. No todas las concentraciones pueden ser negativas. Hay algunas que incluso pueden ser positivas para la misma competencia. Imagínense dos pequeños que se fusionan para poder competir contra 6, 7 que son más grandes. Eso puede ser útil para la competencia porque habrá un agente económico más dinámico, menos sujeto a la presión de los más grandes. Entonces, no necesariamente la concentración es por sí sola negativa. Okay. El otro tema era, licenciado Díaz, ¿cuáles son los antecedentes históricos que se verifican en esta institución en la cual usted dirige con relación a este tema? La semana pasada, acá el jueves, los panelistas se deshicieron en elogio de su persona y de Celina Escolán, la anterior superintendencia de competencia, y lo ponían a usted con un alto grado de gallardía y traían a colación el tema de las telefonías, que en algún momento se quisieron fusionar y ustedes dijeron no es posible.
Sí, efectivamente, creo que ha sido el caso más relevante que se ha dado en materia de concentraciones, porque hubo 2 solicitudes de adquisición por parte de la marca Claro para comprar la marca Digicel, y en ambos casos la superintendencia tuvo una posición en el primero de condicionar la autorización. Se dijo, sí, se autoriza, pero hay una condición previa. Y esta consiste en que el agente que va a adquirir se deshaga, le devuelva al Estado una parte del espectro radioeléctrico que ya le ha sido concesionado, en la lógica nuestra, para dejar dentro del espectro radioeléctrico un espacio suficiente para que pudiese entrar otro competidor y no quedase el mercado reducido a 3 oferentes. La empresa hizo su cálculo de costo-beneficio, consideró que no quería deshacerse de espectro radioeléctrico y dijo, queda hasta ahí la cuestión. No aceptamos la condición, dejamos el negocio. Meses más adelante volvió a solicitarlo en otras circunstancias ya, en otras características. Ahí no alcanzó a demostrar cuáles eran los beneficios, las ganancias en eficiencia que iba a lograrse única y exclusivamente por la vía de esa concentración. Se pudo comprobar que técnicamente habían otras formas de lograr esos beneficios, esas eficiencias económicas, sin necesidad de lesionar tanto el mercado. Se vio el inconveniente de que el agente económico más dinámico en esta industria, que es Digicel, iba a desaparecer y eso iba a bajar una presión competitiva. Se hicieron otra serie de consideraciones más, ya en un momento diferente y en condiciones diferentes a la anterior, para llegar a la conclusión de que no se podía autorizar. Y se negó con una fundamentación técnica muy sólida y ha sido reconocida como una muy buena actuación esa, incluso por tanques de pensamiento. Ok, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial en 8 en punto, volvemos con más. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos de regreso, superintendente. Mario Cegueda me pregunta, superintendente, no alcancé a entender si la gremial ANEP puede ser parte o solamente dio aviso con relación a la investigación de Alba Petróleo que se está llevando a cabo. Sí, yo respondí que no es parte en las actuaciones previas, eso está muy claro, y que un procedimiento sancionatorio normalmente es una actuación que realiza la autoridad administrativa de frente a ese agente. Ahora, ellos, ANEP, en un comunicado anunció que pensaba solicitar mostrarse parte. No puedo adelantar criterio, tenemos que ver en la superintendencia cuáles son los argumentos. Si hay argumentos jurídicamente sustentables, pues estaremos en una situación. Si no lo son, pues entonces estaremos en otra situación. Pero ahí sí, hasta no ver los términos de la solicitud, no podría, aunque quisiera adelantar criterios, pues no los conozco. Magnífico. En el mes de junio, la Superintendencia de Competencia presentó un estudio sobre el transporte aéreo de pasajeros, donde puntualmente, obviamente, no cayó quizás en gracia este estudio, y reitero que en algún momento se han dado resoluciones que han tenido quizás la trascendencia que muchísimas personas no esperaban. Se determina que TACA Avianca sí tiene una posición dominante dentro del mercado de varias rutas y una concentración sobre la actividad que realiza. Sintéticamente, coménteme los datos más puntuales del estudio. Pero me pide una cosa muy difícil, Sergio. Yo sé. Cada uno por el tiempo, pero por favor. Cada uno de estos temas son bastante complicados y entonces hacerlo tan sintéticamente es un poco difícil, pero vea. En el caso del estudio de transporte aéreo de pasajeros, estamos en otro ámbito de actividad de la superintendencia, que es, como su nombre lo indica, el de estudiar las condiciones de competencia de los diferentes mercados. En estos estudios no se está buscando prácticas anticompetitivas, no se está buscando otra cosa más que hacer la radiografía de cómo está estructurado ese mercado,
cómo es la oferta, cómo es la demanda, si existe o no existen barreras a la entrada, cuál es la normativa que regula ese mercado, etcétera. Entonces, si usted me dice que en síntesis le responda sobre eso, bueno, se encuentra con que la normativa salvadoreña tal cual está actualmente no significa una barrera a la entrada, pero que hay mejoras que hay que hacerle. Por ejemplo, hay que definir una política para la distribución de los slots. Slots son, llamémosle así, los estacionamientos temporales de los aviones, para que puedan llegar, descargar a sus pasajeros y embarcar a sus pasajeros. Ese tiempo y ese espacio que está ocupando ahí, ese derecho es lo que se llama un slot. Eso hay que regularlo, en la actualidad no hay una política. Hay que modificar también el uso de los counters, de los mostradores, para poder hacer todo el papeleo. Y actualmente cada empresa tiene sus propios, y entonces si hay una empresa muy grande, casi agarra, digamos, todos los mostradores. Hay sistemas de uso alternativo de un mismo mostrador por distintas empresas en la hora, en el momento en que está embarcando a sus pasajeros. Se encontró que el mercado es un mercado pequeño y que eso constituye por sí mismo una barrera de carácter económico. Y se encontró, eso sí, efectivamente, que en lo que se llama el corredor centroamericano, es decir, las rutas que irrigan la región centroamericana, hay posición dominante de parte de la empresa Avianca TACA, incluso rutas que ella únicamente sirve, rutas directas. Y en lo que se llama el corredor norte o hacia los Estados Unidos, también hay varias rutas en las cuales hay una posición dominante de parte de Avianca TACA. Ahí es donde ha habido una discrepancia de criterio bastante fuerte con la empresa, cuando sostienen que no tienen posición dominante porque no pueden hacer lo que quieren, como se supone y como la gente piensa, dicen, con los precios. Y nosotros respondemos, es que tener posición dominante no quiere decir que se pueda hacer o deshacer con los precios. Quiere decir que se tiene la posibilidad de manejar precios, ¿verdad? Pero claro, un límite tienen los precios, no pueden ir más allá de ciertos límites. Entonces ese punto es importante. El estudio también deja claro que hay un hub, como así se llama, es decir, un centro de operaciones claramente establecido de la empresa Avianca TACA en El Salvador, que esto representa ventajas desde ciertos puntos de vista para El Salvador. Por ejemplo, el solo hecho de colocar El Salvador dentro de las rutas internacionales mundiales ya es un elemento importante. La facilidad que le da a El Salvador para convertirse en una plataforma logística, eso es importante, pero también muestra el estudio que este modelo de negocio, que tiene utilidad para cierto aspecto económico, también está limitando las posibilidades de competencia de otro tipo, de otro modelo económico que satisfaga necesidades de consumidores que no están siendo satisfechas por el modelo actual, por el problema de los precios, de lo elevado que son los precios. Todas esas son las cuestiones que están allí. Hasta el momento, este estudio es opinión de la consultora. El Consejo Directivo tiene que analizar en profundidad estas sugerencias, estas recomendaciones que hace la consultora, comparar el estudio con otros estudios que existen en la región latinoamericana y pues la misma región centroamericana, para llegar a sus propias conclusiones y a sus propias recomendaciones, tratando, como en todos los casos, de equilibrar por una parte la eficiencia económica y por otra parte el bienestar del consumidor. No podemos entender la eficiencia económica como el éxito de un tipo de modelo de negocio. La eficiencia económica para nosotros es el mejor funcionamiento para la economía, pero la mejor ventaja, el mejor bienestar para el consumidor. Y eso obviamente en las condiciones actuales no está satisfecho. Entonces,
Es sobre eso que tiene que trabajar la superintendencia para hacer sus propias recomendaciones. ¿Cuál es la trascendencia de este informe? ¿Únicamente un esquema recomendativo o tiene algo más allá? Son recomendaciones lo que pueden salir de ahí, principalmente. Ahora, las recomendaciones pueden ser muy trascendentes, depende de cuáles sean. Depende de cuánto las acepten o no las acepten otras las instituciones hacia las que va dirigida. Pero por el momento yo sí le puedo decir que la mera presentación del estudio ya ha tenido trascendencia. Lo solicitó, por ejemplo, el FOPREL, los presidentes de parlamentos de Centroamérica, las agencias de competencia y los ministerios de comercio de los distintos países de Centroamérica han pedido también que se haga una presentación. En el mes de agosto vamos a realizar en la última semana, la Semana de la Competencia. Ahí vamos a desarrollar un foro, el Foro Centroamericano de Competencia, donde estarán las agencias de competencia de toda la región y los encargados de comercio de los diferentes órganos ejecutivos de la región, y se va a hacer la presentación de este estudio porque es de muchísimo interés, ha sido de muchísimo interés para todos ellos. Magnífico. Superintendente, entremos ya al órgano judicial, cuando en alguna manera se han impuesto multas, y usted con mucha gallardía en el pasado lo ha dicho acá en esta tribuna. Mire, hemos recibido presiones de algunos agentes económicos para que ni se nos ocurra proceder a una sanción de esta naturaleza, porque de lo contrario quedan archivados en la Corte Suprema de Justicia. Aquí han venido muchos analistas y han dicho, mire, lo que pasa es que las multas, las sanciones no sean efectivas, no camina, todo se entrampa en la sala de lo contencioso administrativo. Cuénteme, por favor, cómo es que ha avanzado, si es que ha avanzado este tema. Déjeme darle primero cifras y después vemos exactamente eso. Desde que la superintendencia existe se han impuesto 8,5 millones en multas, para redondear las cifras. De allí han sido pagadas o se ha hecho efectivo el pago totalmente o parcialmente 2,147,000 dólares. Pendientes de pago sin ninguna justificación 2,330,000 dólares. Y pendientes de pago ya sumada las que no tienen justificación y las que no se han pagado porque están detenidos los procedimientos, estamos hablando de 6,370,000 dólares. Lo que está detenido propiamente dicho, con justificación porque está, ayúdeme a recordar el término técnico, suspendido el acto reclamado. Suspendido el acto reclamado, son 4,035,000 dólares. Y allí lo que ha sucedido es una especie de círculo vicioso. En la medida en que en estos años anteriores, ya son 5, no se han resuelto los asuntos de fondo que han sido recurridos por los agentes económicos, cada uno de ellos se ha ido confiando cada vez más en que si presenta un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo, este recurso va a tomar mucho tiempo y entonces se puede ir quedando. Eso es lo que ha provocado lo que usted señalaba antes, que más de un agente económico, ya son 2, o sea, hayan tenido, yo considero el desatino, la falta de respeto finalmente, de dirigirse a la autoridad y decirle, mire, usted impuso una sanción, no haga nada por hacerla efectiva, porque voy a recurrir ante la sala de lo contencioso administrativo y ahí van a suspender el acto reclamado. Me parece que realmente ya cuando la cuestión se presenta en esos términos es realmente preocupante. Y ahí es donde ya lo hemos conversado con los señores magistrados, o no olvidemos que la sala actual tiene todavía poco tiempo de estar integrada. Les hemos expuesto este punto de vista institucional de cómo esta situación afecta negativamente pues no solo, digamos, la autoridad de la institución en este caso, sino la economía del país, porque estas sanciones se han puesto no caprichosamente, se han puesto después de hacer un análisis profundo, concienzudo, económico, jurídico, técnico, hasta demostrar con números y en algunos casos, como se dice, con prueba dura,
que se han producido prácticas anticompetitivas que tienen un efecto negativo para la canasta básica, para el bolsillo del consumidor. Una pregunta rápida, fugazmente, porque me tengo que ir a una pausa comercial. Y estas dos empresas que en algún momento cometieron la falta de respeto, de amenazarlo, en cierto modo se detuvo en la sala de lo contencioso administrativo. No digamos amenazarlo, porque no llega a ser una amenaza. Sí. Llamémosle de otra forma, pero sí se detuvieron, ¿no? En efecto. Ok, gracias. Están ahí detenidos. Solamente me quiero ir a la pausa comercial. Señor fiscal, aquí hay una denuncia que usted puede investigar porque raramente, obviamente se le llegó a decir que lo iban a suspender y después preguntan por qué se le critica a la Corte Suprema de Justicia, que al final la detuvieron. Obviamente cada uno sabe a qué atenerse. Vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes compartir con ustedes una noticia rápidamente que se están dando en Río de Janeiro, en Brasil, ante la llegada del Papa Francisco. Policía y manifestantes se enfrentan cerca del Palacio tras recepción del Papa, como ustedes pueden ver acá, donde se contabilizan hasta este momento 4 heridos y 7 detenidos en el saldo inicial que hasta este momento están dejando. Pausa comercial, nos quedamos con estas imágenes lamentables a la llegada del pontífice allá en Brasil. Muchísimas gracias por sintonizar 8 en punto. Antes de la participación ciudadana, reiterando, noticia crimen, señor fiscal, acá en 8 en punto, la que acabamos de compartir con usted para que investigue a estos agentes económicos que llegaron donde el superintendente de competencia y por supuesto determinar por ahí alguna vinculación con magistrados de la sala de lo contencioso administrativo. Vamos a dar paso a participación ciudadana acá. Para eso saludo con mucho gusto a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Por acá vamos a ver la participación de la ciudadanía, dice Luisa Lacayo. Muy interesante la ponencia de don Francisco. Saludos y muy orgullosos de tenerlo en la Superintendencia de Competencia, dice. Arnoldo Jiménez nos escribió y dice, no entiendo por qué esconden información sobre fondos públicos. ¿O acaso no son públicos los fondos de ALBA? Pregunta. Alejandra Rovira dice, esperamos los resultados del oligopolio bancario. Juan Carlos Sura pregunta, ¿contra qué otras empresas ANEP ha presentado reclamos? ¿Lo hicieron en reclamo al aumento de intereses en los bancos? Pregunta Arnoldo Jiménez. También comenta por acá, contestando a lo que decía Juan Carlos Sura, dice, por supuesto, protestamos contra la ley que regula los intereses a los bancos, dejando a las MIPES en manos de los usureros. También acá Creativo dice, el transporte público entonces es un monopolio, no hay otras opciones por el momento. Por acá dice otra participación, le teme a la competencia, la ANEP son unos acaparadores, dice Mario Grisales. Las empresas ALBA son legítimas y ejercen una labor legítima. Lo que no está bien es que sus utilidades sean para acción electoral. Fidel Araujo dice, me gustaría que la investigación se extendiera al mercado de los fertilizantes. Se dice que está involucrado el expresidente Cristiani. Mario Grisales también dice por acá, el libre mercado se puede ejercer ALBA, POMA, CIMAN o cualquier otro grupo económico. El punto es que sea transparente. Hay mucha más participación esta noche, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá, Sergio. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes, usted que nos sintoniza en línea y por supuesto usted que nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Superintendente, rápidamente una persona me pregunta, ¿puede compartir los casos que hasta este momento están vivos, los que le puso la multa y los que, por decirlo así, al final cancelaron luego de una multa en la superintendencia? Rápidamente, por efectos de tiempo, por favor. Lamentablemente no tengo aquí toda la lista de quienes han cancelado, quienes no, pero sí me gustaría poder decir que procesos contenciosos administrativos tenemos actualmente 22 vigentes, ya concluidos 8 que se resolvieron a favor, 1 en contra, y que procedimientos ante la Sala de lo Constitucional vigentes hay 1 y ya concluidos hubo 3, todos a favor, ninguno en contra. Ok, alguien mencionaba investigación de bancos, cuénteme un poquito de esto. Ahí lo que ha ocurrido es que, bueno, todos sabemos a finales del mes de mayo-junio, varios bancos, varias instituciones financieras enviaron cartas a sus
deudores, a muchos de sus deudores, diciéndoles que se había eliminado por Ministerio de Ley, reformas a la Ley de Protección al Consumidor, que se había eliminado la comisión por administración del crédito y que en consecuencia iban a trasladar ese costo a la tasa de intereses, pero sin aumentar la cuota mensual ni tampoco el plazo total. Entonces eso generó una cantidad de denuncias presentadas ante la Defensoría del Consumidor, que a su vez nos traslada a nosotros la preocupación de si esto responde a un acuerdo entre las agencias, entre las instituciones bancarias. Eso es lo que nosotros estamos examinando a partir del día 7 de junio de 2013, o sea, hace unas 8 o 10 semanas. Esas actuaciones previas están en proceso de análisis y en requerimientos de información. No puedo entrar en más detalle porque está en curso, pero esa fue la causa por la cual se ha iniciado esto. ¿Cuáles son las reformas de ley que ha propuesto la Super de Competencia para evitar las concentraciones? Se ha propuesto un buen paquete de reformas, 27 artículos son los que se pretende reformar, y es en el tema de concentraciones económicas en donde más se concentran, valga la redundancia, las reformas que se proponen. Para empezar, hemos descrito muy precisamente cuál debe ser el procedimiento para diligenciar, para llevar adelante el análisis previo de las concentraciones económicas. Actualmente son 6 renglones los que existen en la ley, que a lo sumo lo que dicen es tienen 90 días calendario para resolver, y si no resuelve se entenderá que está aceptada. Entonces hemos definido etapas. Una etapa que es la presentación inicial de documentos, con un plazo para que la superintendencia resuelva, un plazo para que el interesado presente documentación adicional si le falta, y otro plazo para que la superintendencia resuelva. Si efectivamente la concentración debe ser sometida a análisis, porque como explicaba al principio, no siempre requiere el análisis de la superintendencia. Si tiene que ser sometida a análisis, entonces ahí se abre un plazo que estamos proponiendo sea siempre de 90 días, pero 90 días hábiles para poder llegar a ese estudio, indicando también en qué momentos máximos los solicitantes interesados van a poder agregar información, de modo que no ocurra, como ya nos ha ocurrido, que en los últimos 10 días se presenta 600 hojas para el análisis, 600 documentos, y realmente ya resulta materialmente imposible, ¿verdad? Ok, superintendente Edwin Alarcón, muchísimas gracias, Edwin, por su pregunta. Le traslada a usted su inquietud. Si se impone una multa, ¿para qué se utiliza el dinero recobrado? El dinero de las multas de la superintendencia va al Fondo General de la Nación, de manera que lo ocupa el Estado en los gastos generales del Estado, en el presupuesto general de la Nación. No es dinero que vaya para la superintendencia. Y esto por sanidad, para que no se pueda pensar que hay un interés mórbido, negativo, perverso de la superintendencia de sancionar, de multar para conseguir dinero. Entonces va para el Fondo General de la Nación. Osvaldo Calderón pregunta: felicito al superintendente de competencia, hay que empezar a mejorar esto. Lástima que los gobiernos anteriores se taparon con la misma cobija sucia. Ahora las cosas se ponen en orden, lo felicito. ¿Qué es lo que viene dentro de las investigaciones? ¿Cuál sería como el balance? Pregunta Osvaldo rápidamente. Gracias, Osvaldo. El balance yo lo relaciono con todo el fenómeno de la alternancia en el ejercicio del poder político en el país. Anteriormente, en la medida en que por una parte cada ministerio era una especie de feudo de determinado sector, y que había un cierto adormecimiento de las instituciones en general, porque más o menos se sabía que había un mismo pensamiento, etcétera. Con esta alternancia ha habido una especie de sensibilización, no solo de la sociedad, no solo de los partidos políticos, no solo de los medios de comunicación, sino también de las mismas instituciones del Estado, que cada vez prestan más atención a sí mismas, hacia lo que opinan las otras instituciones del Estado. Ok, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Licenciado Díaz, solo me resta más que agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado en esta entrevista. No, Sergio.
Es la superintendencia a través mío quien le agradece a usted, al canal y a los amables televidentes por permitirnos explicarles qué es lo que tratamos de hacer, que es parte de nuestro trabajo. Muchas Amigos gracias. televidentes, gracias. Quédese con Solo Fútbol, a que no saben qué tema van a abordar. Amaños de partidos, el capitán de la selección se refirió a eso. Otra nueva denuncia, señor fiscal, y la FEDEFUT también. Pase buenas noches, será hasta mañana y una vez más, que el Señor de verdad nos bendiga a todos.